¿Qué tal? Mi nombre es profesor Antonio Cruz y esta vez te doy la bienvenida a una clase más de historia de segundo grado. En esta ocasión nos vamos a centrar en un tema llamado el patrimonio cultural y artístico de la etapa virreinal. Seguramente alguna vez has caminado por las calles de tu municipio o de tu ciudad y has entrado a algún museo o bien conoces alguna casa muy antigua. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuántos años tienen las casas de tu municipio o de tu ciudad? Si te pusieras a investigar un poco más la historia de esos lugares, te darías cuenta que muchos edificios han sido construidos desde hace más de 300 años. Ahora bien, en esta etapa de construcción, este periodo se llamó la época virreinal o bien la época colonial. Pero te estarás preguntando, ¿qué fue el virreinato o qué fue la época virreinal? Seguramente es algo que te viene a la cabeza. Si recuerdas tus clases de primaria, seguramente recordarás que la época virreinal fue una época que comprendió 300 años en la historia de nuestro país. Y empieza de esta manera. Trajimos a un pequeño invitado para explicarnos este tema. Y nos dice que fue la época cuando los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan y fundaron la Nueva España, que es el nombre que le dieron a la actual Ciudad de México, o como se le llama desde hace un tiempo, CDMX. Generalmente los procesos históricos no tienen una fecha específica para empezar y para terminar. Sin embargo, la época colonial o bien el virreinato sí tiene una fecha de inicio y una fecha de final. ¿Cuál es la fecha de inicio? Es cuando cae la ciudad de Tenochtitlan en agosto de 1521. Y cuando termina cuando inicia el movimiento de independencia encabezado por Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Pero ahora bien, también seguramente te surge otra pregunta. ¿Cómo eran las casas en ese momento? O bien, ¿cuál era el estilo arquitectónico que tenían los edificios del virreinato? Hoy en día puedes andar por las ciudades y ver muchos edificios y muchas fachadas, pero ¿cómo eran los edificios hace 300 años? Bueno, vamos a verlo. La arquitectura barroca, que era la arquitectura que estaba de moda en ese tiempo y vino de Europa, se convirtió en el modelo de la Nueva España o de la arquitectura novohispana a lo largo del siglo XVII, es decir, en el año 1600. Ejemplo de lo anterior es la Catedral de la Ciudad de Puebla. Si alguna vez has visitado nuestra ciudad de Puebla o bien vives en ella y has ido al centro con tu familia, te darás cuenta que la catedral es un edificio muy grande y cuya construcción es de hace más de 300 años. Entonces, los edificios nos cuentan historias, solamente hay que saber escucharlas. Obviamente, no todos los edificios tienen la misma importancia. Algunos tienen un poco más de importancia que otros debido a que pasan a ser patrimonio cultural de la humanidad por la forma en la que están construidos tanto por fuera como por dentro. Si alguna vez visitas la Catedral de Puebla, te invito a entrar y admirar los ricos adornos que hay. Esos adornos son de estilo barroco y aquí en la Nueva España hubo un estilo que era más exagerado que el barroco llamado churrigueresco y este se centraba en adornos todavía más exagerados. Pero bueno, te estarás preguntando también, ¿qué es el barroco, verdad? Y aquí vamos con las explicaciones. ¿Qué fue el barroco? Fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. El nombre barroco fue usado como sinónimo de exageración y extravaganza. Esos churritos que tú ves cuando vas a un edificio, que son como rollitos en los decorados de los edificios, justamente vienen de esa época barroca. Y aquí te vamos a enseñar un pequeño ejemplo de eso. Obviamente no todos los edificios han sido conservados en su totalidad. Este ejemplo que te estoy enseñando, en la parte de amarillo, es lo que data de hace más de 300 años. Y las partecitas azules que están aquí, que apenas sí son visibles, son partes que se le añadieron en el siglo XX. Es decir, no todos los monumentos cuentan
con la fachada original o con los elementos originales que tenían cuando fueron construidos. Sin embargo, es necesario a veces hacer restauraciones debido a que muchas veces cuando hay enfrentamientos bélicos, es decir, cuando hay guerra, los edificios resultan dañados. Entonces hay expertos que se dedican a restaurar estos edificios de la forma más fiel posible, pero se tienen que hacer algunas precisiones para que no se vea alterado el producto. De otra manera, parecería que no corresponden a la misma época o bien perdería el valor que tienen. ¿Sale? Y ahora, ¿te imaginas? Los edificios ya vimos cómo son, pero ¿te has preguntado cómo eran las casas de la gente común? ¿Cómo vivían las personas como tú y como yo? Seguramente sí. ¿Cómo eran las casas coloniales? Obviamente no todas, pero vamos a dar el ejemplo de una o de algunas. Las casas coloniales se construían hacia adentro, es decir, la casa tenía su fachadita y por dentro estaba el resto del edificio. Por lo general eran de 2 pisos, eran fachadas simples, es decir, no eran muy adornadas, y las habitaciones se hacían alrededor de un patio interior, frecuentemente rodeado por columnas, y se acostumbraba a tener una chimenea de piedra en la estancia familiar, que es lo que hoy en día la mayoría de la gente llama sala. Y algunas casas, no todas, pero sí algunas, las de las familias generalmente con más recursos económicos, tenían una fuente en medio del patio. ¿Te imaginas despertar todas las mañanas y tener una fuente ahí en medio de tu patio? Se ve como un adorno muy bonito seguramente. ¿Cuál es un ejemplo de este tipo de casa que podemos encontrar en nuestro estado? Bueno, si alguna vez andas por el centro de la ciudad de Puebla, puedes visitar la casa de los hermanos Cerdán. La casa de los hermanos Cerdán, además de ser un museo al cual puedes acceder y conocer un poco de la historia de la revolución, que es aquí en nuestro estado donde empieza, también vas a poder observar que estas características que acabamos de describir de cómo eran las casas en la época colonial están fielmente plasmadas en la casa de estos hermanos. Y sobre todo vas a poder admirar la fuente porque tienen una. Y también varios restaurantes y varios pequeños museos de la ciudad tienen este tipo de estructura que son bastante interesantes de ver e incluso si te gusta la fotografía son muy interesantes de fotografiar. Pero ahora, en esta época del virreinato, había algo que era muy importante para la gente, lo cual era la religión. Y en este caso, la religión que predominaba en la época colonial era el catolicismo. Por lo tanto, los españoles cuando llegaron e hicieron la conquista espiritual, es decir, la conversión o evangelización de las personas, comenzaron a empezar a construir iglesias, las cuales fueran ricamente adornadas, obviamente para que la gente pudiera admirar la grandeza de la religión. Pero, ¿cómo eran estas iglesias? Bueno, las iglesias tenían una característica o unas características muy marcadas. Verás, las iglesias también eran conocidas como conventos fortaleza, por lo grandes que eran y tenían las siguientes características, ¿sale? ¿Cuáles eran esas características que tenían las iglesias, también conocidas como convento fortaleza? Bueno, aquí tenemos una pequeña figurita, a la cual no se le alcanzan a ver las letras, pero afortunadamente trajimos unas letritas más grandes. Esta era la estructura de un convento y entonces las partes de este convento eran las siguientes. Primeramente esta parte, que era la parte más amplia, que se llamaba atrio. ¿Qué sucedía en el atrio? El atrio era como un patio grandote donde las personas se congregaban generalmente los domingos para asistir a las misas dominicales. Y en ese espacio grande se concentraban para escuchar la misa, ya que dentro de las iglesias generalmente no cabía la gente. Entonces en el atrio es donde se acostumbraba a hacer este tipo de eventos, como son las misas. ¿Qué otro elemento tenían estos conventos? El claustro. El claustro era básicamente el lugar donde vivían los monjes, ¿sale? En ese lugar hacían sus actividades, dormir, ¿sale?
estar rezando, meditando, y básicamente no salían de ahí porque ese era su lugar para vivir. Otro elemento de los conventos fortaleza eran la cruz atrial. ¿Qué es la cruz atrial? Era una cruz literalmente que se ponía justamente en medio del atrio para que las personas pudieran pues admirar las cruces atriales. Otro elemento que tenía era, lo vamos a poner por acá, la capilla abierta. ¿Qué eran las capillas abiertas? Eran como pequeñas iglesias que estaban a un lado de la catedral en las que la gente podía entrar a voluntad y rezar algún rosario, hacer alguna oración, dejar alguna veladora y podía hacerlo cuando quisiera. Había otro tipo de capillas también, pero estas se llamaban, vamos a ponerlo por acá, capillas de posa. ¿Qué eran las capillas de posa? Las capillas de posa eran capillas ubicadas a cada extremo de los conventos, ¿sale? ¿Para qué eran estas capillas de posa? Estas capillas servían básicamente para que los monjes impartieran ahí el catecismo, ¿sale? Entonces, en las capillas de posa dividían a las niñas en algunas capillas de posa, a los niños en otras capillas de posa, y también los dividían por edades y practicaban el catecismo, ¿vale? Otro elemento obviamente muy importante, yo supongo que en tu casa o en la unidad habitacional en donde vives debe de tener esto que tenían ellos, que era la barda perimetral. La barda perimetral básicamente era una barda que rodeaba todo el convento y que podías tú pues darle la vuelta, pero no entrar. ¿Para qué? Para que estuvieran seguros. Y el elemento más importante que dejamos al final de estos conventos fortaleza era obviamente la catedral, ¿sale? La catedral era una iglesia más grande que las que comúnmente conocemos y más ricamente adornada, ¿sale? En nuestro estado hay muchas catedrales. De hecho, pues obviamente la más importante es la del estado de Puebla. Pero, por ejemplo, si tú vives en un lugar como Tepeaca, en Tepeaca hay también un convento. Si tú vives en un lugar como Tecali, en Tecali también hay un convento y de hecho ese convento ya se convirtió en un museo. Es un museo muy bonito al cual tú puedes acceder. También en la ciudad de Tehuacán se encuentra el convento de San Francisco, ¿sale? Es un convento el cual todavía sigue abierto al público. Y hoy en día también hay un parque ecológico en Tehuacán en el cual hay un convento al cual puedes acceder. De hecho, hay una sala de cine a la cual puedes ir de vez en cuando. Entonces, estos elementos que nos ayudan a comprender cómo era la vida en la época colonial nos dicen algo sobre nosotros. ¿Pero qué nos dicen? Hay algunos edificios que ya no han sobrevivido al tiempo. ¿Por qué? Simplemente porque se desgastan o bien no se les da el cuidado necesario. Muchos de los conventos que todavía siguen en pie ya no tienen elementos como el techo, como las fuentes, como estas pequeñas capillas que les digo que había, porque simplemente no se les dio el cuidado. Pero cuando se empezaron a rescatar, estos lugares se comenzaron a volver museos. Ahora bien, yo te invito a que con este ejercicio de reflexión que hicimos sobre los elementos de la época virreinal, hagamos un cartel de un antes y después. Te invito a que tomes unas tijeras, algunas revistas, algunos periódicos viejos y pongas manos a la obra con una cartulina. Por cuestiones de tiempo, yo no lo hice en cartulina, pero hice un pequeño cartel de un antes y una ahora de la época colonial. Para eso usé un pequeño dibujo de la Catedral de Puebla. Entonces, el antes yo me lo imagino así. ¿Ven? La Catedral de Puebla la dejé en blanco para que se pudiera ver un poco mejor. Entonces yo me imagino el antes así, las personas vendiendo fruta, algunos cargando a sus hijos, algunos más por acá paseando,
y las casitas coloniales como las habíamos descrito. ¿Sale? Ese es el antes que yo me imagino. Supongo que tú en tu casa, con más tiempo y con ayuda de tus familiares, obviamente, podrán divertirse creando este mural. Y el ahora sigue teniendo la la Catedral de Puebla. Y mira, ahora el presente está rodeado de gente como tú y como yo, que visita el centro de la ciudad y que hace sus actividades. Podemos ver los edificios nuevos, ¿sale? Podemos ver a gente vestida como solemos vestir nosotros, pero los edificios virreinales, como es el caso de la catedral de nuestra ciudad de Puebla, siguen ahí y así se junta el antes y el ahora. Y siempre quedan algunos elementos los cuales podemos nosotros seguir admirando. Te invito entonces a que tú hagas un cartel con tu familia y lo armen. Incluso aquí podrías usar las cosas que vimos en la clase para ponerle pues información. Supongamos que esto lo hacemos más chiquito y le ponemos información por acá. O bien tomas otro globito, le pones información por acá y así lo puedes poner en algún lugar de tu casa donde cualquiera que te visite pueda aprender algo sobre el antes y el ahora de los edificios de la época virreinal. Para este punto, quiero agradecer a mis alumnos de la Escuela Normal Superior de Tehuacán de telesecundaria que me ayudaron a crear este proyecto. ¿Sale? Esta fue una idea que ellos me dieron y que estoy muy agradecido con los chicos de cuarto A. Entonces, yo te invito a que hagas uso de tu imaginación y también a que estés con tu familia y creen algo divertido y que pueda ser útil en el día a día. Así, la próxima vez que visites el centro de tu ciudad, espero que lo hagas con unos nuevos ojos y con una nueva mirada para que aprendas más acerca de la historia de tu ciudad y veas que la historia está presente en todos lados. Te invito a seguirte cuidando y a que, como siempre, sigas escribiendo tu propia historia. ¡Saludos!